¿Cierto? Entonces, inspeccionar con frecuencia las luces de los frenos, ¿m? Usar los espejos retrovisores al doblar, parar o cambiar de carril, no conducir en exceso de velocidad. Ustedes tienen unos límites, tienen unas condiciones muy diferentes a otros actores viales conductores y es que la labor que ustedes realizan pues va a permitir que esos riesgos traseros sean tenidos muy en cuenta previamente para que ustedes realicen una labor bien, bien y con seguridad. Entonces, ¿qué es un punto ciego? Resulta que los puntos ciegos son esas zonas que no alcanzamos a ver con los espejos retrovisores generalmente porque pues los marcos o bordes de las carrocerías obstaculizan esa visión. Esos son los puntos ciegos. Ustedes también en su maquinaria amarilla, en sus vehículos, van a tener esos puntos ciegos. Entonces, ojo, porque también esto sucede con los parabrisas, tanto en la parte izquierda como en la ubicación del lado del copiloto. A veces esos parabrisas se nos vuelven puntos ciegos y es muy importante pues mantenerlos y estar al tanto de que no sean un obstáculo para las labores que realizan. ¿Mm? Entonces vamos a tener en cuenta unas recomendaciones importantes. En el caso de la maquinaria, pues ajuste los espejos laterales y los retrovisores. Acérquese un poco al retrovisor, realice un breve giro de cabeza, ponga atención a los espejos, anticípese a los movimientos de otros vehículos que transiten en la zona o en la vía donde se encuentran ustedes. Y es bueno probar con un espejo cóncavo. Entonces, generalmente en la maquinaria amarilla que ustedes trabajan no están solos, hay otra persona como un auxiliar que le apoya a hacer los movimientos o hacer los giros o hacer las paradas. Esa persona pues debe estar muy atenta y debe ser un buen apoyo para este conductor. ¿Listo? Aquí les voy a dejar un video para que ustedes vean y conozcan más a grosso modo el tema de los puntos ciegos. Lo puedan ver más adelante. Entonces aquí vamos a pasar a otro tema muy importante y somos los actores viales. ¿Listo? Aquí esta imagen me pareció interesante. Aquí tenemos tres tipos de actores viales, por no decir que todos. Entonces están los peatones, aquí ustedes están en la berma, muy juiciosos, haciendo su trabajo, esperando que pasen los vehículos, porque eso está bien. Somos peatones en esta labor. Pero este conductor que viene aquí es un conductor de un vehículo de carga pesada. Y posiblemente traiga un acompañante o pueda que no, para que ese acompañante se vuelva un pasajero. Al igual que en este bus, ahí va un conductor, pero también van pasajeros, ¿cierto? Entonces, aquí hay una buena labor de ustedes y es este tema de señalizar. Este tema está muy bien hecho y que nos permite que como actores viales desde una larga distancia, no tan corta, podamos ver lo que está sucediendo y nos anticipamos al riesgo que está más adelante, que es el trabajo que ustedes están realizando. ¿Listo? Entonces, estos son los tipos de actores de tránsito: conductor, peatón, acompañante o pasajero. Es un grupo de tres. En el conductor está el conductor de motocicleta, el conductor de bicicleta, el conductor de vehículo. Están los peatones, que están los peatones vulnerables, están los animalitos, están los niños, están las personas en condición de discapacidad y cada uno de nosotros. Están los acompañantes o pasajeros, ¿cierto? Estos son los grupos de personas y actores que debemos conocer. Cada uno de nosotros en algún momento de la vida desempeñamos estos tres grupos, ¿verdad? Algunas veces somos peatones, otras somos conductor, otras somos acompañante o pasajeros. ¿Qué es un conductor? Entonces, para usted, ¿qué es un conductor? Pues sí, el conductor es el que va al volante y está conduciendo. Pero más allá de eso, hay una norma que ya habíamos hablado, la ley 769, nuestro código de tránsito, que nos define en el artículo 2 un conductor como la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un vehículo. ¿Será que me cambió un poco el término a como yo pensaba? Porque es que ser conductor no requiere tanto, ¿verdad? Pues sí, sí requiere una habilidad, me dice acá, y una capacidad técnica y teórica para operar ese carro. ¿Qué pasa con este tema?
Nos hemos vuelto conductores facilistas y nos hemos vuelto conductores desinteresados por el otro, desinteresados por la forma en que yo me desenvuelvo en la conducción propia. Y me está diciendo pilas, pilas porque no podemos dejarnos llevar por el tema de que yo conozco esto hace tantos años, de que esto yo me lo sé de memoria, de que esto siempre es igual, porque no es igual. No es igual la vida que llevamos hoy a la que usted llevaba hace 10 años o 20 años. No es igual la infraestructura vial. No es igual las velocidades que ahorita tenemos a las que usted tenía en esa época. Los vehículos no son iguales, ¿cierto? Todo ha venido cambiando. Hemos hablado que el riesgo vial es un riesgo dinámico que está en constante cambio. Así que pilas porque debemos ser esa persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente. Y eso está también cambiando con el tema de la expedición de licencias de tránsito, ¿verdad? Ahorita otro cambio aquí es eso. Los cursos ya no van a ser tan fácil como los hacíamos antes y esto no es por enredarnos más la vida, sino por darnos más conciencia de que realmente seamos personas habilitadas y capacitadas para operar estos vehículos, porque es una responsabilidad ser un conductor. Entonces, la ley 769 nos dice en su artículo 55 que hay unos comportamientos para el conductor, el pasajero, peatón. Si se dan cuenta, miren aquí este señor cómo está. Entonces, ¿cuál es nuestro comportamiento? ¿Mm? Dice, toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón debe comportarse en forma que no obstaculice, ¿cierto? Perjudique o ponga en riesgo a los demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicadas, así como obedecerlas y obedecer las indicaciones de las autoridades de tránsito. Aquí me detengo porque somos desobedientes, porque somos llevados a nuestro parecer, porque no nos gusta que la gente de tránsito nos diga, nos reprenda, nos corrija. Y a veces queremos todo solucionarlo con 100 sonrisas, con qué sé yo. Y nosotros debemos tener una cultura en esto y debemos frenar también ese tema. Hablamos de corrupción creyendo que son los grandes gobernantes los únicos que les aplica, pero nosotros cómo estamos reaccionando, qué estamos haciendo para que esto pare. La corrupción viene desde nosotros también. Entonces, pilas con esto porque debemos ser unos actores viales con comportamientos adecuados en la vía. Listo. Aquí hay otro tema bastante curioso y es que la seguridad en reversa, perdón. Ustedes deben tener aquí presente el tema de la reversa. ¿Mm? Porque es importante para ustedes como ven la imagen. Aquí yo usé una imagen que amablemente ustedes me compartieron unos videos y de ahí tomé las imágenes para poderles hablar. Entonces, hay unas maniobras en reversa seguras con camiones y equipos, ¿cierto? Nos dice aquí, 1 de cada 4 accidentes ocurren debido a las técnicas y procedimientos de reversa incorrectos, ¿cierto? Los accidentes producidos por maniobras de reversa representan 500 muertes y 1.500 casos de lesiones por daño. Imagínense eso. O sea que ustedes también están en un alto grado de peligrosidad y en un alto grado de que la seguridad vial pues está muy afectada. Aquí, ¿qué debemos tener en cuenta? Hay unas prácticas seguras para la maniobra de reversa. Entonces, ¿qué hacer? Inspección visual siempre. Siempre debemos observar, nuestros ojitos deben estar concentrados y mirando todo el entorno. ¿Listo? Identifique esos puntos ciegos. Acuérdense que hablamos de los puntos ciegos. Planifique con antelación. Evite hacer maniobras de reversa siempre que sea posible. O sea, si no es necesario, ¿para qué la hace? ¿Mm? Observe, sea un observador. Si se desempeña como observador, nunca suponga que el conductor puede verlo. Nunca, nunca. Ubíquese siempre fuera del camino del vehículo y use prendas de alta visibilidad. Pilas con esto. Esa situación está llevando a que se accidenten las personas porque no la ve el conductor, porque la maquinaria pesada es grande, es una maquinaria grande con unos puntos ciegos impresionantes.
¿Mm? Entonces, pilas con eso. Entonces, identifique los espacios despejados. Detecte las obstrucciones superiores e inferiores. Por ejemplo, si hay cableado eléctrico, si hay árboles, si hay zanjas. Sea buen observador. Es lo que yo le quiero decir. Sea buen observador y esté concentrado en la actividad que está realizando. Preste atención a la velocidad. Es muy vital que usted tenga claro la velocidad que debe mantener en este rol y en esta maquinaria pesada. Mire los espejos, mire al que le está dando las indicaciones y escúchelo. Usted, señor conductor, escúchelo. No podemos tener la misma visibilidad estando conduciendo que la persona que está afuera hablándome. Ella tiene más cono de visión, así que yo debo dejarme guiar por esa persona. ¿Listo? Aquí hay otro tema bastante importante y es las subidas y bajadas, lo cual ustedes también manejan mucho en su labor. Entonces, en esas subidas y bajadas vemos lo siguiente. Vemos que nos enfrentamos a una subida con nuestro vehículo en marcha, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Enfrentar una subida muy inclinada requiere que el vehículo cuente con suficiente fuerza en las ruedas para que avance con seguridad. Entonces aquí me detengo un poco y es el tema de mantenimiento, o sea, vehículos e inspecciones preoperacionales. Diariamente nos dice el Plan Estratégico de Seguridad Vial que debemos hacer inspección preoperacional. Antes de que usted ponga en marcha ese vehículo y vaya a la vía, usted debió haberlo revisado. ¿Qué le debió haber revisado? Luces, espejos, el tema del motor, el tema de las condiciones que usted como empresa haya definido que son importantes revisar todos los días antes de entrar en marcha ese vehículo. Pilas con eso. También nos dice que esto se logra bajando la marcha para dar más fuerza al vehículo, por lo que debemos tener consideración que mientras más inclinada sea la subida, más bajo es el cambio que se debe introducir. Pilas. Entre más inclinada sea mi subida, más bajo es el cambio. También dice que si en el trayecto vemos que se acerca una subida muy pronunciada, ¿qué hacer? Pues es importante hacer el cambio de marcha antes que el auto pierda impulso. Pilas con eso, aquí va la maniobra, la buena maniobra de ese conductor, la pericia, la impericia que tiene para hacer esa maniobra. Lo que puede ser al comenzar la subida o poco después, mientras aún mantiene una velocidad que le ayude a que el vehículo no se vaya para atrás. Esto es sumamente importante, ¿cierto? Muy importante, así que yo creo que ustedes conocen más esta situación, solo que a veces necesitamos que nos la recuerden para no olvidar nuestra buena práctica en la movilidad. ¿Listo? Acá también nos dice que cuando arrancamos el auto en subida es muy importante que si el auto se detiene en plena subida porque pudo haber perdido la fuerza por cualquier otro motivo y nos cuesta salir en primera porque el vehículo se va hacia atrás, podemos usar el freno de mano como ayuda. Si hacemos este tema del uso del freno de mano, esto nos puede permitir. Haga lo siguiente, accionamos el freno de mano y soltamos el freno de pie. De esta manera podremos tener un pie en el acelerador y el otro en el embrague. ¿Sí se dan cuenta? Segundo, comience a acelerar y a soltar el embrague paulatinamente para que pueda salir de ahí. Cuando note que el vehículo quiere avanzar, comience a soltar el freno de mano pausadamente hasta que el sonido del motor le anuncie que el vehículo tiene la fuerza para mantenerse y avanzar. Entonces, aquí es un tema de concentración, es un tema de estar muy atento, de tener esa persona afuera que me indica también, porque yo como conductor estoy concentrado. ¿Listo? Esta técnica es muy útil. Sin embargo, pilas con esto. Es solo para emergencias, ya que conlleva mucho desgaste de todas las piezas de freno y transmisión, porque siempre se recomienda pues que practiquemos los arranques de subida en un lugar seguro
hasta no depender del freno de mano. A diferentes horas y no. Hasta no hay freno de mano. ¿Listo? Entonces, en las bajadas peligrosas, ¿qué pasa con las bajadas peligrosas? Una bajada pronunciada debe tomarse siempre con freno de motor. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Que debemos usar la caja de cambios para controlar parte de la velocidad del vehículo. Mientras más inclinada es la bajada, menor debe ser el cambio, ya que esto provocará que el auto o el vehículo trate de mantenerse dentro de las revoluciones del cambio que se ingrese y así se podrá tener un control sobre la fuerza de gravedad propia de la bajada. En un escenario como este, ¿qué hacemos? El freno de pie solo se debe utilizar como apoyo y de forma correctiva a la velocidad. Nunca usarlo como única forma de frenado. ¿Por qué? Porque usted estará calentando los frenos innecesariamente, pudiendo incluso perder la capacidad de frenado si estos elementos son exigidos por lapsos de tiempo muy prolongados. Esto es muy importante, téngalo muy en cuenta. Entonces, ¿puedo frenar en una bajada en neutro? Perdón, ¿puedo enfrentar una bajada en neutro? Pues no. Usted nunca descienda con el cambio en neutro. Es muy peligroso, ya que las ruedas quedarán liberadas y tomarán velocidad sin ningún control. Con ello su vehículo se vuelve inestable porque cada rueda gira por sí sola y no hay ningún mecanismo que la regule para mantener una velocidad pareja. Por eso se presentan muchos siniestros y accidentes en esas situaciones. Ustedes deben ser muy atentos a esto que están haciendo, deben prestar mayor atención porque no es igual una maquinaria pesada o un vehículo pesado que conduzcan a un vehículo liviano. ¿Listo? Cuando terminamos este tema, pues nos centramos en el último, que es la seguridad vial ante riesgos públicos. Si es que ustedes están muy expuestos al riesgo público por distintas situaciones que ocurren en la vía, y eso pues hace parte de la labor que se realiza. Entonces, ¿qué es un accidente de tránsito para ustedes? ¿Qué es un accidente de tránsito? Es un evento que generalmente involucra por lo menos un vehículo en movimiento. Puede causar daño a personas o a los bienes, a los vehículos, pero también puede afectar la normal circulación de la vía, ¿cierto? Ya que esto pues afecta no solamente a los que se accidentaron, sino a los que venían transitando. No siempre un accidente de tránsito se configura como un accidente laboral, sin embargo, sí impacta en la salud de las personas y de las mismas empresas. Por esto se debe contemplar todas las posibles afectaciones al momento de identificar los peligros, no solo hacia personas, sino hacia las mercancías, los activos y los procesos de la empresa. Para que ocurra un accidente de tránsito, pues varios factores ahí se involucran. El primer factor es el factor humano. El segundo es el factor vehículo también. Así que pilas con esos mantenimientos, con esas inspecciones preoperacionales, con esas hojas de vida de sus vehículos y su maquinaria amarilla. No dejen de prestar atención. Se nos vuelve a veces una rutina, una actividad de planas, pero no debe ser así. Usted todos los días sea muy consciente de hacer esas inspecciones. Realmente piense que es la vida suya primero la que va a poner en riesgo, pero también va a ser la vida de muchos otros. Listo. ¿Qué factores de riesgo se involucran en la movilidad? Lo que habíamos hablado, las personas, los vehículos y el entorno. Esos son los tres factores principales en la movilidad. ¿Cierto? Es un sistema complejo la movilidad y se desarrolla en diferentes situaciones cambiantes. Siempre debemos tener en cuenta este triángulo, personas, vehículos y entorno. Somos personas en diferentes vehículos o medio de transporte, compartiendo un mismo entorno, cada uno con un contexto diferente y complementario. Todos somos diferentes, pero no por ello debemos dejar de prestar atención. ¿Listo? Hay una identificación de los peligros y públicos en la movilidad, ¿cierto? Hablamos de un peligro o un riesgo y hablamos de cuál es la fuente que genera esa situación. Muchas veces esas fuentes son nuestros comportamientos inseguros cuando somos usuarios de la vía, cuando somos trabajadores en la vía, ¿cierto? Cuando nos movilizamos mal.
Pero también hablamos del transporte de personas, hablamos de comportamientos del conductor, de comportamientos en en el pasajero, ¿cierto? De muchos actores viales que allí se involucran. Entonces, esa identificación del peligro público en la movilidad es muy importante. Es muy importante por lo que veníamos diciendo, ¿verdad? Hay un peligro y un riesgo y siempre habrá una fuente. Entonces, a veces esa fuente son los comportamientos, decíamos, pero muchas otras veces es nuestra aptitud física o psicológica, cómo estamos en visión, cómo estamos en audición o en coordinación. Si tenemos algún tema de fatiga, algún tema de sustancias psicoactivas, un antecedente ya por vida personal, pues eso también va a afectarnos, ¿verdad? Y vamos a hacer esa fuente para que se materialice un riesgo. El estado o el diseño de la vía. Las condiciones ambientales adversas. No podemos controlar el clima, no podemos controlar que llueva cada vez que amanezca lloviendo, que la vía esté mojada, que el piso esté resbaloso, que hayan árboles caídos en la vía, que hayan animalitos por ahí. No lo podemos controlar. Esto se vuelve una fuente, un factor de riesgo para que puedan ocurrir siniestros viales, al igual que la interacción con otros actores viales en el tráfico. El mismo tráfico, las mismas personas, los mismos ciclistas, motociclistas, lo que hemos venido hablando. Pilas con eso. También los comportamientos inseguros al viajar como pasajero, acompañante. Podemos ser los distractores del conductor o no hacer uso del cinturón de seguridad. O sea, tantos factores que a veces dejamos de prestar atención y que se han visto involucrados en la seguridad vial. ¿Listo? El vehículo está inadecuado, está en mal estado, no le hago mantenimiento, eso que lo haga la empresa, que a mí eso no me interesa. Pues no, resulta que al ser parte de la empresa somos parte de una familia también. Y realmente yo pregunto, la mayor parte entre semana de nuestro tiempo, ¿dónde lo pasamos? Pues lo pasamos en la empresa. Si yo no cuido esta empresa, si yo no cuido los elementos, las maquinarias, de esta empresa que hacen parte de mi función, pero también me afectan a mí porque yo puedo ser el que me accidento subiéndome a ese vehículo que está en mal estado. Pues, hombre, hagámoslo, cuidemos, seamos parte de la mejora, porque somos nosotros los que estamos poniéndonos en riesgo. Entonces, hay que ser más proactivos y hay que ser más sentido de pertenencia para con nuestras empresas. Condiciones ambientales adversas, ya lo habíamos dicho. Listo. Ya con esto hemos cerrado el tema del día de hoy. Yo les agradezco el tiempo, la disposición y el escucha de estas palabras y les dejo la invitación para que sean gestores de la seguridad vial, ¿sí? Sean gestores de esa movilidad segura que seguramente cada uno en este momento está teniendo, que seguramente cada uno conoce cuáles son sus actos o sus condiciones que han llevado a que ocurran siniestros viales y que pudo haber sido fatales. Entonces, que esto nos deje una enseñanza. Es triste que las cosas malas tengan que pasar para que podamos aprender de ellas. Pero pues no es tarde para mejorar, no es tarde para cambiar las condiciones que se presentan y que mis actos también sean cambiados cuando soy consciente y cuando realmente me autoevalúo. Así que autoevalúense cada uno en la seguridad vial, autoevalúense en su movilidad y vean si es una movilidad segura o no. Y generen cambios, cambios urgentes, cambios rápidos, cambios y compromisos también con ustedes en la seguridad vial. Si les parece, después de ver esta capacitación, pueden anotar en una hoja, en un post-it, en un papelito, un compromiso, pilas, personal con la seguridad vial. Anótenlo. Anótenlo y cuando lleguen a casa ese día, esa noche, léanlo con su familia, ¿sí? Y expongan ese compromiso para que tengamos alguien que nos esté preguntando cómo va con su compromiso. ¿Sí? Y que ese compromiso realmente sea algo que podamos hacer. No pongamos compromisos imposibles porque a veces
no los vamos a lograr cuando ponemos metas altas. Uno debe empezar por metas que pueda cumplir y asimismo a la medida que la cumple esa chiquita, pues va comprometiéndose a algo más grande. Esa es la invitación, háganlo, escríbanlo, envíenlo si desean a la empresa, tomen una foto de una cartelera con todos estos compromisos y que haga parte de una movilidad más segura. Seamos gestores del cambio, hagamos parte del cambio de la seguridad vial. Muchísimas gracias, que tengan un feliz resto de mañana, tarde o noche y que la seguridad vial haga parte de esa movilidad segura y estable en todo nuestro territorio nacional. Gracias.